Lo específico de la moral cristiana. Análisis y valoración de la tesis de Joseph Fuchs. Un ensayo de Tomás Trigo. En los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II, comienza un enconado debate sobre la especificidad de la moral cristiana, en el que participan prácticamente todos los grandes teólogos de la época. La cuestión debatida no es si el mensaje moral cristiano aporta o no alguna novedad respecto a otras morales filosóficas o religiosas, sino el alcance de tal novedad. Se discute si la moral predicada por Cristo constituye un cuerpo plenamente específico o si, por el contrario, dicha especificidad se refiere exclusivamente a algún aspecto que debería señalarse como el proprium o el novum de la ética cristiana. Entre las causas que originan la polémica, la más notable es el fenómeno de la secularización y concretamente la sustracción de las ciencias y la política al influjo de la religión y la ética. En estas circunstancias, muchos católicos se preguntan cómo han de vivir las realidades temporales, cuáles son las implicaciones de su fe en su vida familiar, profesional, social, política o económica, y qué valor tiene el magisterio eclesiástico en las cuestiones morales que se plantean en estos ámbitos. ¿No bastaría una ética humana, natural, racional, para solucionar los problemas humanos? ¿En qué difiere la ética enseñada por Cristo y propuesta por la Iglesia de la ética simplemente humana, es decir, de aquella que se basa en el ser y en la dignidad del hombre? ¿Cuál es el elemento que caracteriza a la ética cristiana como cristiana y que constituye, por tanto, su aportación propia, específica y original? Aunque el debate parece producirse de modo casi repentino, la identidad de la moral cristiana venía siendo una preocupación de muchos moralistas católicos a lo largo de todo el siglo XX. Por diversos motivos, la evolución de la teología moral había llevado a una presentación de esta disciplina en lo que no resultaba fácil reconocer lo genuino del mensaje moral predicado por Cristo. Algunos teólogos denunciaron esta deficiencia y propugnaron una renovación de los planteamientos para que la enseñanza de la moral girase sobre sus ejes específicos. En los intentos de renovación no faltaron vacilaciones y discusiones respecto al enfoque más acertado, de modo que cuando llegó el momento de dialogar con otras éticas filosóficas y religiosas en el marco de un mundo secularizado, la teología moral que se enseñaba habitualmente no constituía un instrumento adecuado. Este es otro de los motivos que impulsan la polémica. Uno de los autores que intervienen más activamente en la discusión es J. Fuchs. Su propuesta aparece en los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II como novedosa, y casi todos los autores que tratan el tema de la especificidad a lo largo de los años 70 y 80
la tienen en cuenta para defenderla o criticarla. La moral cristiana y la vocación de los fieles en Cristo. En este primer apartado y en el siguiente estudiaremos el pensamiento de J. Fuchs, tal como aparece sobre todo en su obra La moral y la teología moral según el concilio. En ella, el antiguo profesor de la Gregoriana expone sus ideas fundamentales sobre la teología moral, la ley de Cristo y la ley natural. En cierto modo, el planteamiento que se desarrolla de modo más explícito en su obra posterior se encuentra aquí en germen. Para J. Fuchs, el centro de la vida de la moralidad cristiana es Cristo y nuestro ser en Cristo, y el fundamento de la moral norma moral es nuestro ser de hombres cristianos y sacramentales. De ahí que la verdad básica y la categoría verdaderamente fundamental de la moralidad cristiana que la teología moral debe enseñar sea la vocación de los fieles en Cristo. La moral cristiana es, en primer lugar, una moral de la llamada en la persona de Cristo a la salvación y al mismo tiempo a vivir la vida correspondiente con la salvación, es decir, la vida perfecta en caridad a ejemplo de la vida de Cristo. Y también evidentemente aquellas obras de vida cristiana con las cuales cada uno según su condición debe manifestar su inclinación a la perfección en Cristo. La vocación cristiana es, por tanto, un don, una gracia, pero también la exigencia y el imperativo de vivir como liberados y como llamados a la salvación cristiana. Aunque la vocación del cristianismo en Cristo exige la observancia de principios generales y de preceptos individuales, primordialmente requiere la docilidad al Espíritu Santo, que mueve a cada uno al cumplimiento de múltiples exigencias, pero sobre todo a buscar la perfección según la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos hace ante todo creer, esperar y amar, y opera en nosotros nuestra total entrega a Dios y a la salvación en Cristo, que es lo que constituye el fundamento de toda moral cristiana. Nos da además la prontitud y la fuerza para configurar la imagen de Cristo en las numerosas manifestaciones concretas de nuestra vida y nos proporciona la luz que nos permite comprender qué aspecto debe revestir la acción en el Espíritu de Cristo en cada situación particular. La moralidad cristiana se manifiesta primariamente como Espíritu de Cristo que actúa en nosotros y secundariamente como decisiones y preceptos que afectan al cristianismo. El Espíritu de Cristo que vive y actúa entre nosotros y el mismo Espíritu que se expresa en disposiciones y preceptos son los que conjuntamente constituyen la ley de Cristo. La ley de Cristo no está en contradicción con el orden moral natural,
con los preceptos del Evangelio ni con las legítimas prescripciones de la autoridad humana. Todas estas leyes tienen vigencia en la ley de Cristo, pero no son su elemento primario, sino secundario, que está en íntima relación con la gracia y que indica valores y estructuras de acción en los que han de manifestarse la gracia. La categoría de vocación lleva consigo el carácter de respuesta de la moralidad cristiana. El cristiano debe ser consciente de esta característica de la moralidad, pero la verdadera respuesta a la vocación en Cristo surge, según nuestro autor, de aquel centro del corazón humano donde el hombre en libertad elige no este o aquel bien o mal, sino la disponibilidad de su ser personal para el bien o el mal, es decir, cuando elige la fe, la caridad y el seguimiento de Cristo a la no aceptación de la llamada. Esta elección fundamental es la elección verdadera propia más central, por tanto, que todas las confesiones internas o externas de la fe, de la caridad o del seguimiento de Cristo, que a fin de cuentas no son más que la expresión de aquella disponibilidad decisiva. A fortiori dicha elección será mucho más central que las elecciones de las singulares actitudes y obras buenas que en cuanto tales no son más que el fruto de la expresión categorial de aquellas decisiones profunda y central. Por este motivo, el factor determinante de la comunión de amor con el Padre y por tanto, desde el factor determinante de la comunión de amor con el Padre y por tanto de la salvación, no será el hecho de que la obra categorial sea una obra buena, sino el esfuerzo sincero y moralmente posible por realizar en una obra verdaderamente buena la decisión profunda y central de fondo. El deber fundamental del cristiano es producir fruto en la caridad para la vida del mundo. Dicho fruto de la vocación cristiana consiste en obras diversas, pero principalmente en el amor por los hombres que componen este mundo. Fuchs distingue, siguiendo a Karl Rahner, un amor a Dios original y primitivo de tipo trascendental, de un amor a Dios explícito o categorial. El primero hace posible el amor explícito o categorial al prójimo y al mismo tiempo inmediatamente hace explícito a la manera del amor prójimo, el amor a Dios. Por tanto, el amor explícito a Dios es posible solo a causa del amor explícito, ya real, a posible a las personas humanas. En consecuencia, ni se trata de saber cuál ha de ser nuestra aportación para la vida del mundo, concluye Fuchs. Hay que mostrar qué vocación en Cristo o amar al Padre no implica nada más ni nada menos que dar por la vida del mundo el mismo amor al mundo, o sea, a los hombres.
la moral humana en la moral de Cristo. Como hemos visto más arriba, Fuchs afirma que la ley de Cristo no entra en contradicción con la ley moral natural fundada en el ser del hombre en cuanto tal, sino que la incluye. El hombre real es hombre creado en Cristo y llamado a la salvación. Por tanto, la ley natural tiene que estar en conexión con Cristo y con su gracia. Una consecuencia de esta realidad es que, propiamente hablando, no se dan dos morales, la moral cristiana y la moral de la pura ley natural. Si todo el género humano fue creado en Cristo y por razón de su resurrección vive en el ámbito de la redención, resulta que propiamente solo existe una moral para todos, a saber, la que está radicada en la persona de Cristo. La diferencia entre cristianos y no cristianos es que los primeros se encuentran sacramental y eclesialmente en relación explícita con Cristo. Pero el hecho de que no todos los hombres conozcan y reconozcan de manera explícita su destino es para Fuchs algo accidental con relación al hecho fundamental de la vocación universal en Cristo. Por eso se puede decir, afirma, que también los no cristianos poseen en parte y de esta manera participada la doctrina moral de que creen en Cristo, la cual según ejemplo del Dios hombre tiene contenido sobrenatural y natural y no como cosa que por sí misma no tenga y no como cosa por sí misma no les sea propia, sino como algo que propiamente les pertenece. Si se enfocan así las cosas, prosigue el autor, la auténtica buena moralidad de los no cristianos es objetivamente, aunque sin la conciencia explícita de cristianos, una parte auténtica participación en la realización de la moral cristiana y eclesial, y por otra está el servicio de la gracia y del reino de Cristo, pues puede estar y de hecho está con frecuencia informada y penetrada por la caridad cristiana a la manera de una percepción no explícita, no refleja en el centro más íntimo del alma. En consecuencia, comparar la ley de Cristo con la ley de los que viven fuera del cristianismo, como si hubiese una doble moral, implica una desvalorización de la ley de Cristo, porque esa ley natural no se da en cuanto tal, no subsiste en sí misma, sino que está integrada el todo que constituye el orden y la ley de Cristo. Por tanto, solo existe una única ley para todos los hombres, la ley de Cristo. Tratando de explicar un poco más su pensamiento, afirma nuestro autor que si concebimos el ser del hombre como algo querido por Dios por razón del ser en Cristo, podemos decir que lo primero, quod de se no
Quod se no es la ley natural, sino la ley de Cristo, que implica necesariamente a la primera como presupuesto. Sin embargo, quod nos ocupa siempre el primer lugar de la ley natural, a la que vemos añadirse otros elementos por parte de lo sobrenatural, de la palabra hecha hombre, del llamamiento de la gracia, a los que no a los que no tendríamos acceso ni el presupuesto del orden natural de la creación. Por tanto, cuando se considera la ley natural, se debe perder de vista, por tanto, cuando se considera la ley natural, no debe perderse de vista que se procede por abstracción, pues se la desliga de la realidad total que es la ley de Cristo. Por otra parte, y esto es de especial importancia cuando se trata de la cuestión de la continuidad entre la ley natural y la ley de Cristo. La ley natural se refiere propiamente a la naturaleza pura. La ley natural no se refiere propiamente a la naturaleza pura, sino a la naturaleza humana específica, independientemente de los diversos estados de su realización. Por eso, el hecho de que determinados imperativos como el sermón de la montaña nos resulten duros no se debe tanto a la relación entre ley de Cristo y ley natural, sino sobre todo a la relación entre la ley de Cristo y el hombre carnal. La cuestión fundamental para Fuchs no es que la distinción entre la moral cristiana y la moral humana, entre la ley de Cristo y la ley natural, sino la diferencia entre la moral del hombre nuevo, que es la moral cristiana, y al mismo tiempo verdaderamente humana, y la moral del hombre viejo, no redimido y cerrado en su yo egocéntrico, que es en último término una moral inhumana, incapaz de realizar la índole interpersonal y comunitaria del hombre. Bajo este punto de vista, la vocación en Cristo es liberación para la autenticidad humana y para una moralidad digna del hombre. La ética y la doctrina moral esencial correlativa existe del comportamiento del hombre o digno del hombre. Si hombres que no sea inhumano, sino humano, o digo del hombre. Si la vocación en Cristo debiese postular una doctrina moral que impusiese al hombre en un mundo de los hombres con comportamiento diferente de la auténtica humanitas, los cristianos se convertirían en una secta con una iglesia encerrada en el gueto. La convivencia y la cooperación con los hombres de buena voluntad en la construcción de la sociedad humana no serían posibles. Esto no excluye, como veremos más adelante, que los cristianos tengan nuevas y eficaces motivaciones para actuar
para su actuar moral, ni que la gracia ayude a encontrar más fácilmente formas humanamente genuinas del comportamiento, ni siquiera determinados modos de un obrar específicamente cristiano, como la virginidad, propter regnum coelorum, la docilidad a los impulsos del Espíritu, las obras que brotan por amor por el Señor crucificado, etc. Los dos elementos de la moralidad. En los apartados siguientes estudiaremos el pensamiento de Fuchs, tomando como base sobre todo su obra Existe til und morale chrétienne, en la que trata de adoptar la perspectiva Gaudium et Spes. En cuanto esta constitución aborda el problema de saber qué forma de desarrollo del hombre puede valer como justo testimonio desde el ser cristiano y del amor, Fuchs distingue en la moral cristiana dos elementos esencialmente diferentes, pero íntimamente relacionados. El elemento categorial que se refiere al compromiso, el elemento categorial que se refiere al comportamiento particular en el que se realizan los valores virtuales y normas de diferentes categorías: justicia, fidelidad, castidad, etc. Fuchs distingue en la moral cristiana dos elementos esencialmente diferentes, pero íntimamente relacionados. A. El elemento categorial, que se refiere al comportamiento particular en el que se realizan los valores, virtudes y normas de diferentes categorías: justicia, fidelidad, castidad, etc. B. Elemento trascendental, es decir, las actitudes y normas trascendentales que penetran y sobrepasan las diferentes categorías morales y conciernen al hombre como totalidad. Se trata de comportamientos como la fe, el amor, el consentimiento a la redención, la vida como sacramento, la imitación de Cristo, etc. Mientras la moralidad categorial se refiere al compromiso de la persona en un acto de categoría moral precisa, la moralidad trascendental se refiere al hecho de que en un acto moral el compromiso de la persona se realiza en cuanto entidad. La moralidad trascendental considera la moralidad de las personas en sí mismas, mientras que su particularidad categorial se pronuncia sobre la moralidad de los actos en su particularidad específica. A partir de esta distinción previa, Fuchs se plantea el problema de la especificidad de la moral cristiana en la siguiente manera: ¿existe comportamientos categoriales específicamente cristianos, o por el contrario, los comportamientos del cristiano se identifican con los comportamientos auténticamente humanos en los diferentes ámbitos de la vida? Cualquiera que pueda ser la respuesta a la pregunta formulada, Fuchs afirma que una cosa es clara: el elemento propio y específicamente cristiano de la moral cristiana no hay que buscarlo en el primer lugar en las
Cualquiera que pueda ser la respuesta a la pregunta formulada, Fuchs afirma que una cosa es clara: el elemento propio y específicamente cristiano de la moral cristiana no hay que buscarlo en primer lugar en las peculiaridades de los valores, virtudes y normas categoriales de las distintas esferas de la vida. Está más bien en la decisión cristiana fundamental del creyente de aceptar y de responder al amor de Cristo. La responsabilidad de la vida en este mundo, es decir, como alguien se ha muerto y resucitado en la fe y en el sacramento con Cristo, y de esa forma se ha convertido en una nueva criatura. Esta actitud fundamental o intencionalidad cristiana es un acto personal de decisión y a la vez un estado de decisión constantemente actual que penetra el comportamiento particular en cada momento presente, es decir, su presencia es consciente en la realización diaria de la vida y del mundo. Para comprender la presencia consciente y la actualidad de la intencionalidad cristiana en la multiplicidad categorial de la vida cotidiana, es preciso retener en cuenta antes de nada que la moralidad, según Fuchs, tiene siempre un doble aspecto. Por una parte, en ella se realiza un valor moral particular categorial, como en la justicia, la bondad o la fidelidad. Por otra, en la realización de estos valores particulares determinados, el hombre se autorrealiza como persona y, último término, ante el absoluto. Por otra parte, en la realización de estos valores particulares determinados, el hombre se autorrealiza como persona y, en último término, ante el absoluto. Pero ambos aspectos se realizan con conciencia distintas. Así, mientras el aspecto categorial del comportamiento se realiza con una reflexión más o menos temática y explícita, la autorrealización de la persona como tal ante el absoluto escapa a esta reflexión temática. Es más, puede incluso no ser accesible a ella. La conciencia no temática, no reflexiva, lejos de ser un nivel inferior de la conciencia, es más profunda y más rica que las consecuencias temáticas. De ahí que el aspecto de autorrealización de la persona ante el absoluto, ante Dios, sea el elemento más esencial y decisivo del acto moral. El cristiano, sigue diciendo nuestro autor, no conoce simplemente el absoluto, sino que conoce a Dios como Padre, que es la vida y salvación en Cristo. Y en cuanto persona, vive en la decisión por Él. Esta decisión puede hacerse consciente de modo ocasional, pero habitualmente no lo es. Sin embargo, en el nivel de una conciencia no temática,
el cristiano es consciente de su autorrealización como intencionalidad cristiana, tal como ha sido defendida esta intencionalidad cristiana como decisión actual por Cristo y el Padre de Jesucristo, conscientemente presente en el comportamiento moral diario. Es preciso comprenderla como el elemento más importante y decisivo de la moralidad del cristiano. Ahora bien, aunque la intencionalidad cristiana penetra el comportamiento categorial, afirma Fuchs, no determina su contenido, de modo que si prescindimos del elemento decisivo y esencial de la moralidad cristiana, de la intencionalidad cristiana como aspecto trascendental, la moral cristiana es fundamental y esencialmente humana en su determinación categorial y en su materialidad. El comportamiento moral concreto del cristiano no es diferente del comportamiento moral del hombre como tal, no es distinto al de la moral más pura y noble de la auténtica humanidad. Por tanto, lo que Cristo aporta, la novedad cristiana, hablando con propiedad, no consiste en una nueva moral material, sino en el hombre nuevo. No era en un nuevo código moral lo que la humanidad debía esperar de Cristo, sino la redención, la transformación del hombre viejo en el nuevo, del hombre egocéntrico en el hombre de la caridad del Hijo por el Padre. La función primordial en la misión del cristiano no era la enseñanza de la distinción particularizada entre obras buenas y malas, era la redención que nos hace hombres del reino. La misión de Cristo no era la enseñanza de la moral, era la creación del hombre que produce las obras buenas como fruto de la transformación de su novedad. Las ideas precedentes suscitaron en algún autor una seria objeción: si lo específico de la moral cristiana es algo no temático y no reflejo de que puede decir que escapa al conocimiento y a la conciencia, lo que lleva a caer en un punto nominalismo. Las ideas precedentes suscitaron en algún autor una objeción: si lo específico de la moral cristiana es algo no temático y no reflejo, se puede decir que escapa al conocimiento y a la conciencia, lo que llevaría a caer en un punto nominalismo y subjetivismo a priorístico. Pero esto es verdad solamente, responde Fuchs, si uno no se da cuenta de la categoría y realidad profunda de la conciencia temática, tan diferente de la no conciencia y no conocimiento. Hay que tener presente además que, en nuestra opinión, la intencionalidad cristiana de la moralidad cristiana no es el único elemento específicamente cristiano. Por otra parte,
si uno teme la categoría intencionalidad cristiana, pensado que no es verificable, preguntamos, si es Dios más verificable. Fuchs, sin embargo, parece que trata de limar aristas en su posición, subrayando la repercusión del plano trascendental sobre el categorial. No olvidemos que la intencionalidad cristiana, como también la motivación cristiana, en cuanto penetran todo el compromiso moral, tienen en cuanto tales un criterio contenido. Y por cierto, específicamente cristiano, que como tal es activa y personalmente vívido junto con el comportamiento moral. Pero no determinan propiamente el contenido material como tal del comportamiento, si bien lo penetran totalmente y gracias a ello dan a la decisión y al comportamiento cristianos el valor más profundo y cristianismo. El elemento humano de la moral cristiana. ¿Cómo hay que comprender lo humano de la moral auténticamente humana del cristianismo? Para responder a esta cuestión es preciso tener en cuenta, advierte nuestro autor, que la creación de Dios no es el hombre, la humanidad con su mundo, más de la buena voluntad de Dios con respecto al hombre, es decir, con un orden moral, sino simplemente la humanidad de su mundo. Con estas palabras, Fuchs quiere expresar que el querer de Dios no es otra cosa que la voluntad divina de que el hombre sea y viva como hombre, es decir, que como hombre se descubra, se comprenda, se realice a sí mismo y a su mundo de manera auténticamente humana. La voluntad de Dios es que el hombre mismo se haga el proyecto de comportamiento auténticamente humano, que asuma su propia realidad y la de su mundo y haga de ella lo que sea humanamente mejor. En consecuencia, es el hombre mismo donde hay que encontrar el comportamiento que le conviene como un ser obligado por el absoluto, puesto en el ser con nosotros. En consecuencia, en el hombre mismo donde hay que encontrar el comportamiento que le conviene como un ser obligado por el absoluto, puesto en el ser con los otros, de tal manera que todo su obrar sea conforme a la dignidad personal del ser hombre. Al comportarse así, el hombre cumple la voluntad de Dios. Si además de esta voluntad de Dios se habla de sus mandamientos, esto solo puede significar dos cosas: o bien que la revelación da a conocer al hombre inclinado al error algunas expresiones necesarias de lo que es auténticamente humano y que podría haber descubierto por sí mismo, o bien
que nosotros en la sociedad, en la iglesia, creemos haber descubierto algunos valores auténticamente humanos y los formulamos de esta manera. Por tanto, lo específico de la moral cristiana no está en el comportamiento moral concreto. En el aspecto material, moral cristiana y moral humana coinciden. En esta moral humana, la ley moral natural pertenece todo aquello que sin la revelación es accesible como recta ratio, como fecha de valoración moral, además de existencia de tal moral humana, es condición que la posibilidad de la fe por parte del hombre y de la comprensión de las afirmaciones morales que nos transmite la revelación. El hecho de que ciertas verdades morales accesibles a la inteligencia humana no hayan sido históricamente comprendidas por el hombre no contradice, según nuestro autor, el concepto de moral humana. Sucedería lo mismo con la distinción hecha por el Concilio Vaticano I respecto al conocimiento natural de Dios entre ratio humana y hombre racional en la situación de caída. Si debido a esta situación muchos hombres no conocen, por ejemplo, el precepto del amor al prójimo e incluso del amor a los enemigos, de este hecho no demuestra que tales preceptos no pertenezcan a la moral humana. El concepto de moral humana tampoco entra en contradicción con el hecho de que el conocimiento moral llegue siempre bajo influencia de la gracia y tal vez incluso de un conocimiento atemático de Dios. También posiblemente bajo el influjo y una fe inicial temática respecto al Dios se revela y comunica como amor. La razón de esta afirmación de Fuchs es que el medium del conocimiento moral sería siempre la ratio valorativa como tal. Del mismo modo, el concepto de moral humana no es rebatido por el hecho de que el cristiano no deja a un lado su fe cristiana en su conocimiento natural de sí mismo en cuanto hombre, aunque goce de la ayuda que supone la fe. Estas reflexiones, afirma Fuchs, coinciden con la moral predicada por Jesús, por Pablo y por la tradición de la iglesia. Aunque Jesús dice que no podemos ser de este mundo, Juan 15, 19, 17 y 16, es preciso tener en cuenta que en este caso mundo no significa el mundo de la auténtica humanidad, sino el mundo de inhumanidad egoísta, el mundo del pecado. Cristo exige, pues, de una manera puramente material, la moral de la auténtica y buena humanidad. Lo mismo sucede con Pablo, que no opina nuestro autor, por una moral de los cristianos diferente a una moral de auténtica humanidad. La diferencia entre cristianos y no cristianos que el apóstol desea es la que hay entre la auténtica moralidad del cristianismo,
lleno de espíritu y el comportamiento de los pecadores. Objetivamente, según San Pablo, para cristianos y no cristianos valdría la misma norma material de comportamiento moral, de modo que lo específico del hombre espiritual, pseudohumánicos, no se encontraría, afirma Fuchs, en un código moral especial del cristiano, sino en la nueva espiritualidad de la gracia del Espíritu Santo que realiza en el hombre hasta entonces carnal, sanquicos, es decir, egoísta. En cuanto a la tradición de la teología cristiana, Fuchs se basa en Santo Tomás para confirmar su opinión de que Cristo no añadió ningún nuevo mandamiento al código moral de una auténtica moral humana. Las normas morales operativas de la ley nueva de Cristo, afirma nuestro autor, son, según el Aquinate, determinadas por la ratio, son por tanto autor, repetiremos este párrafo. En cuanto a la tradición de la teología cristiana, Fuchs se basa en Santo Tomás para confirmar su opinión de que Cristo no añadió ningún nuevo mandamiento al código moral de una auténtica moral humana. Las normas morales operativas de la ley nueva de Cristo, afirma nuestro autor, son, según el Aquinate, determinadas por la ratio, son tanto en su materialidad, en la lex vestus. No existe una ley moral añadida por Cristo que en su contenido material sea específicamente cristiana. En otro lugar, Fuchs dedica mayor extensión a este tema y afirma que si bien Santo Tomás en la Summa Theologiae distingue entre el elemento primario y el elemento secundario de la ley nueva, es decir, entre la gracia del Espíritu Santo y los preceptos, no son los nuevos preceptos morales los que especifican la moralidad cristiana, sino la gracia del Espíritu que transforma al hombre. Lo que distingue al sermón de la montaña no es, hablando con la propiedad, lo que distingue al sermón de la montaña no es, hablando con propiedad, una moral cristiana sobrehumana, sino el hombre nuevo del reino de Dios creado por Cristo. Este hombre desinteresado y entregado al Padre va a comenzar a ser verdaderamente hombre, es decir, a vivir la verdadera moralidad del hombre. Aquí haremos una pausa y continuaremos en el próximo párrafo. De este modo, resulta claro que también en qué sentido se debe comprender la exigencia tantas veces citada de la necesaria correspondencia entre el ser específicamente cristiano y el obrar específicamente cristiano. Pausamos.